Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5213 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en la acción promovida por Desarrolladora Internacional Sociedad Anónima contra los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del auto apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, en carácter de Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 26 de septiembre de 2017, consideró: la pretensión del incidentante deviene improsperable toda vez que para que se dé la procedencia de la inconstitucionalidad de una ley en caso concreto, es necesario que el interponente exprese en forma razonada los motivos jurídicos en que basa su impugnación, a efecto de que, si así procediere, se declare la inaplicabilidad de la ley cuestionada en el caso que se juzga. Circunstancia la cual en el presente caso no se establece, ya que de la exposición formulada por el interponente se concluye que la misma se efectúa sobre la base de supuestos, puesto que las normas constitucionales que aduce le han sido violadas son claras al establecer que, si bien son en materia fiscal, las mismas solo son aplicables en el ámbito administrativo y o contencioso administrativo. Aunado que no se realiza un razonamiento lo suficientemente válido para suponer que dichas normas constitucionales pueden ser llevadas al ámbito penal, así como tampoco se evidencia cómo se ve afectado por consecuencia de lo argumentado por el solicitante del incidente su derecho constitucional de defensa. Por lo que al referirse a la aplicación de la norma cuestionada no se realiza una comparación clara y razonada que evidencie la confrontación lógica jurídica existente entre las normas objetadas de inconstitucionalidad y los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que, por el contrario, se limita a recalcar cuestiones que nada tienen que ver con su particular situación. En consecuencia, este Tribunal Constitucional considera que dicho planteamiento efectuado por el solicitante no es susceptible de ser invocado en esta vía, ya que se determina que su planteamiento es impropio toda vez que se pretende examinar la aplicación de las normas penales referentes a la imposición de la medida precautoria de embargo, cuando para la impugnación de tal decisión la ley provee de otros medios, es decir, no puede ser atacable mediante la garantía constitucional invocada, impidiendo así el poder efectuar el examen comparativo de rigor, dado que no constituye materia de la inconstitucionalidad en caso concreto la aplicación de las normas ordinarias impugnadas, dado que las mismas devienen de actuaciones jurisdiccionales del tribunal, las cuales en su caso son susceptibles de impugnarse por los respectivos recursos ordinarios o de otras garantías constitucionales. Por lo que se debió previamente instar los recursos idóneos contra las eventuales decisiones judiciales, mas no el procedimiento de inconstitucionalidad en la forma planteada, por lo que, derivado de lo anterior considerado, procedente resulta declarar sin lugar el presente incidente de inconstitucionalidad en caso concreto en contra de los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario, promovido por parte del abogado y notario Leonel Francisco Aguilar Salguero en su calidad de mandatario especial judicial y administrativo con representación de la entidad denominada Desarrolladora Internacional DCI Sociedad Anónima y en consecuencia aplicables al caso concreto. Con esos argumentos, el Tribunal de primer grado declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto en contra de los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario, promovido por parte del abogado y notario Leonel Francisco Aguilar Salguero en su calidad de mandatario especial judicial y administrativo con representación de la entidad denominada Desarrolladora Internacional
DCI Sociedad Anónima. Se condena en costas a la parte vencida. Se impone al abogado Leonel Francisco Aguilar Salguero, quien actuó bajo su propia dirección y procuración, la multa de 1,000 quetzales exactos, la cual deberá hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del tercer día de quedar firme el presente auto. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se suspende el trámite del proceso respectivo hasta que este auto cause ejecutoria. De acuerdo con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que se encuentran agendadas la participación de 5 oradores, les rogaría ser bastante estrictos en el buen uso del tiempo. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del incidente, apelante y requiriente de la vista pública, desarrolladora internacional Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial y administrativo con representación, Leonel Francisco Aguilar Salguero, quien actúa con su propio auxilio, y con el del abogado Mario Roberto Fuentes de Starac, quien hará uso de la palabra en la presente audiencia. Por favor. Honorable Tribunal, con la venia del señor presidente, daré lectura a algunos artículos o transcripciones de audios pertinentes, señor presidente. Honorable Tribunal, este recurso de apelación es contra una sentencia, que es la sentencia de fecha 26 de septiembre del 2017, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro del incidente de inconstitucionalidad en caso concreto que se planteó contra los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario. Y básicamente, la sentencia apelada no aborda el fondo del asunto, sino que se sale totalmente por la tangente y simplemente dice que no hubo una confrontación lógica, razonada, entre las normas impugnadas y las normas constitucionales. Sin embargo, pues lo que se hubiera esperado es que se abordara el fondo del asunto. Ahora, ¿cuál es el fondo del asunto, honorable tribunal? El fondo del asunto es el siguiente. Bajo la Constitución de 1965 era permitido lo que se denomina el solve et repete, es decir, el principio de que primero pague, después alegue, discuta o impugne dentro del ámbito eminentemente tributario. Sin embargo, en la Constitución de 1985-86, esto cambió radicalmente, ya que se prestaba a una cantidad de arbitrariedades, ¿verdad? O sea, que se obligaba a pagar prácticamente a los contribuyentes antes de que se pudiera determinar la existencia de la respectiva obligación tributaria. Existencia o inexistencia de la obligación tributaria. Entonces, se adoptó en la Constitución de 1985-86 dos normas fundamentales que prohíben el solve et repete, es decir, que necesariamente se tenga que pagar antes de alegar, discutir o impugnar dentro de un determinado proceso.
y son concretamente los artículos 28, párrafo final, y 221, párrafo segundo de la Constitución, que dice, el primero, en materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originan en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Y el artículo 221, párrafo segundo, dice, para ocurrir ante este tribunal, es decir, el Tribunal Contencioso Administrativo, no será necesario ningún pago o caución previa. Entonces, ¿qué sucede en el caso concreto, honorable tribunal? Pues que la Administración Tributaria presenta una denuncia en contra de la entidad desarrolladora internacional DSI Sociedad Anónima por supuestas simulación de transacciones, ¿verdad? Que, pues dice la Administración Tributaria, van en detrimento de la recaudación tributaria. Sin embargo, esta denuncia, basada en los artículos 70 y 90 del Código Tributario, básicamente está sustentada en que no se puede violar el principio del non bis in idem, es decir, que no puede haber una sanción doble, una doble sanción en el caso. Entonces, se traslada como consecuencia de la investigación al Ministerio Público o al Tribunal Penal para que conozca de ese determinada, digamos, supuesto hecho punible. Ahora, eso no significa que se suspenda el procedimiento para llegar a la determinación de la existencia de la obligación tributaria, tal y como lo establece el artículo 103 del Código Tributario. Es decir, que no ha habido una determinación de la obligación tributaria, no se ha cuantificado, no se ha establecido cuál es. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ya dentro del proceso, dentro del control jurisdiccional, porque todavía no hay un proceso penal, hay un control jurisdiccional por parte del Tribunal Penal de la investigación, pues se solicita embargos o intervenciones de empresas mercantiles. Y en el caso concreto, se solicitó el embargo de varios vehículos y de más de 36 millones de quetzales de la entidad contribuyente, sin que se hubiera determinado la obligación tributaria y dentro de un contexto eminentemente civil, porque así lo dicen precisamente los dos artículos impugnados, el 278 del Código Procesal Penal y el 170 del Código Tributario. Entonces, viene el tribunal a solicitud de la Administración Tributaria y decreta estos embargos. Pero esto no se queda ahí. Se solicita ampliación de esos embargos y en ese proceso de ampliación de esos embargos, sin que se haya determinado, insisto, reitero, repito, sin que se haya determinado la existencia de la obligación tributaria, se le solicita al tribunal que se amplíen estos embargos. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen, honorable tribunal, qué es lo que dice el juez en los audios cuando se plantea precisamente esta solicitud de ampliación. Dice, si la SAT está haciendo un requerimiento es porque las finanzas públicas, por denominarle de alguna manera, están siendo afectadas en su patrimonio. Si no los pagamos en el momento en que la ley lo dice, si ya estamos adeudando, asimismo el artículo 170 del mismo cuerpo legal dice, la Administración Tributaria podrá solicitar ante los juzgados de lo económico coactivo o del orden común que se dicten medidas cautelares que estimen necesarias para asegurar los intereses del fisco en oportuna percepción de los tributos, intereses y multas que le corresponden. Esto lo traigo a colación, dice el tribunal, por los conceptos vertidos por el abogado de la defensa. Realmente es nuestro deber y todos lo sabemos que para que funcione un Estado tiene que tener una caja
por denominarlo de alguna manera, si no, no puede cumplir con sus funciones, con su objeto. Porque si esta empresa tiene 200 millardos, pues lógico, la SAT, la superintendencia, tiene todo el derecho de garantizar las resultas de este proceso, si no sabemos si va a salir condenado o va a salir al sueldo. Tengo bien claro de que ustedes pueden pedir una medida para que las resultas de un proceso, especialmente las que esta se trata, y no de la comisión de un delito más posible, sino que se trata de que el Estado de Guatemala cumpla con sus fines. Y eso ya lo había dicho yo antes. Todos los guatemaltecos tenemos la obligación de cumplir con los impuestos, y si no los cumple, pues aténgase a las consecuencias que son las que estamos ahorita viendo ante un proceso penal. Eso es clarísimo. Porque aquí estamos hablando de, pues ya llegamos a millardos. Es una danza de millones y millones. Entonces, ya fueron embargados la cantidad de 36 millones, quiere decir de que estamos hablando de una sociedad monstruosa. Me refiero, pues, financieramente hablando. Yo no estoy diciendo no al lugar a los solicitados, simplemente estoy diciendo, antes de dictar yo mi resolución final, por favor, tráiganme a la vista que no voy a afectar a la empresa, y de hecho hasta más de lo que les podría dar. Esto es una retórica barata en este momento, pero vamos a que el Estado de Guatemala tiene que estar garantizado de los impuestos que no se hubieran pagado. Tiene la razón, los amparan las leyes, pero sí necesito tener evidencia. Otro de los jueces que conoció dice, este es un delito tributario, no se puede meter a la cárcel a una persona. Y yo le digo una cosa a ustedes, yo en tributarios ni en pensión alimenticia a nadie pongo en la cárcel. ¿Qué interesa al Estado de Guatemala? Que le paguen. Como podrán advertir, honorable tribunal, prácticamente el tribunal penal se ha convertido en una extensión de la administración tributaria, a través precisamente de estar embargando los bienes dinerarios y no dinerarios de los contribuyentes que están evidentemente sindicados. En este caso incluso se han desvanecido dentro de la investigación las imputaciones que se le hacen a la empresa. Incluso hay un informe de la unidad de evaluación financiera del mismo Ministerio Público en donde dice que hay absoluta corrección en todos los pagos que se hicieron. Pero la situación es esta. Hay una amenaza clara, ¿verdad?, de que van a venir nuevas ampliaciones de embargo, intervenciones posiblemente de la empresa mercantil y consecuentemente pues la fundamentación de esta impugnación es precisamente esa, invocar esa prohibición del solve et repete, ¿verdad? Y sobre todo en la vía civil, y que no ha sido, digamos, abierto ni siquiera el proceso, que nos encontramos en una fase de control jurisdiccional en donde todavía no se han determinado claramente quiénes son los indicados. Entonces, honorable tribunal, estos dos artículos impugnados, que son el 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario, que permite precisamente que se puedan embargar y dictar otras medidas en contra de la empresa en el caso concreto, se está pidiendo que por violar los artículos 28, párrafo final de la Constitución y 221, párrafo segundo de la misma Constitución, no sean aplicables en el caso concreto. Porque precisamente, como ustedes podrán darse cuenta y podrán haber advertido, lo que se pretende indudablemente es cobrar los tributos dentro de un proceso penal. Y esa no es la finalidad del proceso penal. Para ir concluyendo, honorable tribunal, quiero reiterar la petición de fondo en el sentido de que se declare con lugar el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, recaída en el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto promovido contra los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario. Y en consecuencia que se revoque dicha sentencia
y consecuentemente que se declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad e inconstitucionales para los efectos del presente caso concreto los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario e inaplicables dichas disposiciones legales al caso concreto. He dicho, honorable tribunal. Muchas gracias, abogado Fuentes de Starac. Continúa la audiencia con la participación en calidad de intervinientes de José Manuel Rodríguez Clachar, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Gustavo Antonio Ordóñez Nájera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorable presidente, doctor de Matavela. Buenos días, honorables magistrados que conforman la mesa este día. Pido su venia, señor presidente, para poder leer algunas citas y artículos concretos al respecto. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Quiero aclarar que actúo como mandatario judicial de José Manuel Rodríguez Clachar, lo cual ya consta en la pieza principal. Deseo hacer referencia, señores magistrados, que esta representación está de acuerdo con el planteamiento que hace el interponente de SI acerca de la inconstitucionalidad en caso concreto señalada de dos artículos puntuales, el artículo 278 del Código Procesal Penal y el artículo 170 del Código Tributario, ambos relacionados con las medidas cautelares que actualmente sufre dicha entidad y sufre mi cliente como ejecutivo de dicha entidad. Él es un ciudadano costarricense que al estar arraigado no ha podido cumplir con parte de lo que son sus funciones y obligaciones en la entidad, que es viajar a este país por el embargo por el arraigo, que pesa ya por más de 10 meses. Esta representación no concuerda con la resolución que hizo el señor juez de primera instancia penal, porque creemos que el interponente sí hizo la debida confrontación que requiere el artículo 135 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, así como el artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de esta honorable Corte, en el que exige que se haga una confrontación de los artículos que devienen inconstitucionales y qué agravio causan dentro del proceso en sí. Como bien lo expuso el interponente, y no quiero ser redundante sobre esto, causa perjuicio el que el juez de primera instancia, a solicitud del Ministerio Público, a solicitud de la Administración Tributaria, en una resolución arbitraria y que parece ser ad eternum, haya dictado normas que vulneran cualquier tipo de garantía constitucional. En el caso de la entidad, como ya lo dijo el interponente, el embargo de cuentas, el embargo de vehículos, y en el caso de mi cliente, el arraigo, que le prohíbe volver a este país a cumplir con sus funciones. Por dicha razón, está claro, como dice en la Constitución Política de la República, artículos 44 y 175, que si hay normas que vulneran alguna garantía constitucional que está garantizada en nuestra Carta Magna, son nulas ipso iure, pero desafortunadamente han transcurrido años, meses con este tipo de medida en un proceso que, como bien dijo el interponente, aún no comienza, solo hay control jurisdiccional y se está sufriendo este tipo de medidas que hoy en día desafortunadamente no son la excepción a instancias de la Administración Tributaria y el Ministerio Público. Por tal razón, señores magistrados, hago hincapié que mi cliente, ciudadano costarricense, está sufriendo este tipo de medidas a instancias del Ministerio Público, de la Administración Tributaria, y esta es la fecha en que no puede volver a este país y le estamos representando para defenderle, pero parece que no hemos logrado eco en las Cortes. Quiero leer
parafrasear lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que se refiere a la protección judicial. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando la violación la cometan personas en ejercicio de sus funciones oficiales. Desafortunadamente, en ejercicio de sus funciones oficiales, tanto la Administración Tributaria, el Ministerio Público, como los jueces de primera instancia han dictado este tipo de medidas arbitrarias y hoy por hoy nos tienen aquí ante ustedes solicitando justicia. Razón por la cual, señor presidente, señores magistrados, de forma respetuosa, queremos solicitar que al momento de resolver declaren con lugar el incidente en constitucionalidad en caso concreto y por lo tanto se declare que son inaplicables el artículo 278 del Código Procesal Penal y el 170 del Código Tributario en el caso concreto. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ordóñez Nájera. Continúa la audiencia con la intervención de Jorge Eduardo Bonilla Morales, quien actúa con el auxilio del abogado Erwin Giovanni Castro Dávila, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, distinguidas magistradas, distinguidos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y demás partes presentes. Vamos a intervenir en esta vista pública con relación a la apelación del auto de fecha 26 de septiembre del año 2017, por medio del cual se declaró sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto que promovió la entidad desarrolladora internacional DCI, en adelante DCI para no extenderme demasiado, por la denuncia de inconstitucionalidad en el caso concreto de los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario. Las normas constitucionales que se denuncian como contravenidas son el artículo 28 de la Constitución Política de la República en su último párrafo y el segundo párrafo del artículo 221, que en esencia señalan que en Guatemala no se deben cobrar los impuestos o no se debe obligar al contribuyente a tener que pagarlos para poder acceder al derecho de la justicia. Esa es la esencia fundamental del presente reclamo. Algunas consideraciones fundamentales. Estamos a 15 días de que la Administración Tributaria solicitó en el presente caso medidas cautelares. El proceso penal per se, entendiéndolo como la emisión de un auto de procesamiento o la determinación precisa de en contra de qué personas se va a actuar dentro del presente proceso, no se ha dado. Sin embargo, la entidad que lo ha promovido, Desarrolladora Internacional DCI, y en el caso concreto, don Jorge Eduardo Bonilla Morales, a quien represento en esta audiencia, tienen 2 años de sufrir la cautelaridad sin proceso. En el caso de don Jorge Eduardo Bonilla, está arraigado desde hace 2 años y hemos intentado todas las vías que la Constitución y las leyes nos otorgan y sin embargo no lo hemos logrado, e igual el embargo de sus cuentas. Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí es establecer si en la interposición del incidente de inconstitucionalidad en el caso concreto hubo o no esa confrontación de las normas que se señala y que señala el auto apelado que no se hicieron adecuadamente. Honorables magistrados, para ello es importante reconocer que la interpretación de las garantías constitucionales es extensivo y no es limitativo. Derivado de lo anterior, es imposible no advertir que efectivamente la Constitución Política de la República sí contempla dentro de sus previsiones una garantía fundamental. No se deben cobrar los impuestos para poder accesar a la justicia. En el proceso penal se ha convertido en una forma velada de cobrar los impuestos la imposición de las medidas cautelares, que se vuelven ad eternum. El proceso penal desde la reforma de 1994 contempló el supuesto de que el Ministerio Público no se encontraba sujeto a ningún plazo cuando no había ninguna persona sujeta a proceso penal y que únicamente empezaban a correr estos plazos fatales, están vinculados con el debido proceso, con la celeridad y las garantías, cuando se emite un auto de procesamiento. Ahí se fijan los plazos, 3 meses, si hay una persona detenida, 6 meses y así sucesivamente.
Sin embargo, simultáneamente el proceso contempla la norma del artículo 278 del Código Procesal Penal y el Código Tributario, el artículo 170, que pareciera permitirle a la administración tributaria en los casos tributarios poder solicitar medidas cautelares que van a la par de una denuncia que no tiene aún ese espíritu aún o esa determinación de que el proceso penal ha iniciado. ¿Qué significa eso? Medidas cautelares que no están sujetas a ningún plazo. Eso, esencialmente, la indeterminabilidad en el proceso penal es fundamentalmente inconstitucional. Viola el principio de certeza jurídica, de seguridad jurídica, de debido proceso. Y eso es lo que está inmerso dentro de la acción de inconstitucional que hoy se plantea. Más allá de los rigorismos y los formalismos a los que seguramente se va a tener que enfrentar el tribunal al momento de poder realizar el análisis comparativo o esos silogismos, lo que se entraña es que hay evidentemente una violación a una garantía constitucional. Se está obligando veladamente del proceso penal y se está utilizando como un mecanismo de cobro. Y eso es palpable y se puede determinar en el propio proceso. Es por ello, honorables magistrados, que es importante que, siendo la principal labor de la Corte de Constitucionalidad, al estar conociendo los amparos, sino este tipo de pretensiones, donde la Corte tiene que hacer esa distinción entre la aplicación de la norma constitucional y las normas ordinarias y cuando se vulneran los derechos y las garantías de las personas, que debe expulsar en el caso concreto la aplicación de los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario, que no solamente ya han generado agravios, sino son una amenaza permanente dentro del proceso, condición indispensable para la inconstitucionalidad en caso concreto. Hay una confrontación que se puede hacer perfectamente cuando advertimos en el proceso penal que no por el hecho de que las normas del Código Tributario, el artículo 70 y 90, le permitan a la administración tributaria poder denunciar los hechos penales, se le releva de la obligación de determinar el impuesto. Sin embargo, si hay un monto sobre el cual recaen los embargos. Eso quiere decir que veladamente lo que se está haciendo es cobrando anticipadamente los impuestos, incluso sin que haya un proceso penal abierto. En otros procesos donde las medidas cautelares operan, cuando se piden anticipadamente, hay un plazo establecido en la ley. De lo contrario, si no, las medidas cautelares se levantan, si no se acciona dentro de ese plazo. En el proceso penal no. Por eso es que la Corte de Constitucionalidad tiene el deber de poder velar porque no se utilicen esas normas que permiten esa indeterminabilidad en el tiempo. Es por ello, honorables magistrados, que haciendo un uso razonable, como nos lo indicó el señor presidente, concluyo de esta manera y solicito respetuosamente que se declare con lugar la apelación que promovió Desarrolladora Internacional DCI en contra del auto de fecha 20 de septiembre del año 2017, que consecuentemente declare la inaplicabilidad para el caso concreto de los artículos 278 del Código Procesal Penal y 170 del Código Tributario por vulnerar, entre otras normas, el artículo 28 y el artículo 221 de la Constitución Política de la República. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Castro Dávila. Continúa la audiencia con la participación como intervinientes de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Evelyn Malú Hernández Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a los aquí presentes. La Superintendencia de Administración Tributaria comparte lo considerado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal en cuanto a que el escrito contentivo del incidente de inconstitucionalidad en caso concreto no se realizó de forma clara y precisa la confrontación de las normas objetadas, es decir, el artículo 278 del Código Procesal Penal y el 170 del Código Tributario, en relación a las normas constitucionales. Sin embargo, consideramos que de acuerdo al artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, este aspecto tuvo que haber sido verificado en el momento que se admite para su trámite el incidente y se corre la audiencia por 9 días a las partes. Por lo cual, de manera respetuosa, solicitamos a los honorables magistrados que de oficio se enmiende el procedimiento y se anule
la resolución a través de la cual se admite para trámite el incidente de inconstitucionalidad. Este criterio ha sido sustentado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en los expedientes 3640-2017 y 4189-2017. Gracias. Muchas gracias, abogada Hernández Pineda. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respetable Tribunal Constitucional, secretario, demás personas presentes, el Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que se le confiriera como tercero interesado, comparte el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional, toda vez que efectivamente de la lectura de los argumentos del presente incidente de inconstitucionalidad se advierte que el interponente, el incidentante, hace referencia a toda la secuencia de lo diligenciado en el proceso, del cual la entidad ahora interponente del incidente es aún no declarada responsable por el delito de defraudación tributaria. No obstante, señores magistrados, debemos de tomar en cuenta la naturaleza propia de las medidas cautelares, porque entonces, ¿de dónde surgen? Están establecidas. Este no es un cobro, es simplemente una garantía que se le impone a cualquier entidad en la cual se pueda detectar que hubo una defraudación tributaria. Como bien podemos observar, en las incidencias se describe todas las circunstancias que se dieron para que se dieran esta medida precautoria. Y como bien lo dice quien plantea el incidente, que esto es un abuso de la autoridad que fija una cantidad exorbitante, pero todo esto podemos tomar en cuenta que es en relación a la cantidad que posiblemente se pueda haber detectado como una defraudación. Como repito, no es un cobro. Las medidas cautelares establecidas las establece el juez a través de la denuncia presentada por el Ministerio Público por medio de la SAT, al establecer que se puedan dar los ilícitos denunciados. No es entrar a conocer el fondo de esta circunstancia que motiva el presente incidente, toda vez que, como lo dijo la abogada que me antecedió, de acuerdo al artículo 11 del Acuerdo 1/2013, hay sentencias que ella mencionó en donde ya se establece que ante la omisión de requisitos, que en este caso es hacer una confrontación debida de los artículos que se presenten o que se denuncien inaplicables en el presente caso y las normas constitucionales, este debe desestimarse en primera instancia sin entrar a conocer el fondo. De esta manera, señores magistrados, que ustedes pues tendrán la oportunidad de entrar a conocer el fondo tanto del incidente como de la apelación presentada, y ustedes serán quienes determinen si efectivamente se están violando esos derechos. El criterio institucional que esta representación solicita a ustedes es que sea declarado sin lugar y que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.